Buenas tardes. En esta clase vamos a hablar de las glándulas suprarrenales. Hablaremos sobre algunas generalidades, sobre los procesos biosintéticos que se llevan a cabo y hablaremos en particular del cortisol. En la clase presencial nos dedicaremos exclusivamente a hablar de las acciones o los efectos de los glucocorticoides, como así también algunas alteraciones derivadas del exceso o de la falta de cortisol. Las glándulas suprarrenales, como su nombre lo indica, están ubicadas en el polo superior del riñón. Esta glándula está constituida por dos zonas bien definidas, la corteza y la médula. La corteza de origen del mesodermo y la médula derivada del neuroectodermo. Por otra parte, si analizamos en particular la estructura de la corteza, vemos que si consideramos de la zona más externa a la más interna, vamos a diferenciar tres zonas. La zona glomerulosa, que es la encargada de producir mineralocorticoides, siendo el más importante la aldosterona, la zona fasciculada, productora de glucocorticoides, dentro de ellos el cortisol, y la zona reticular, que es la que tiene la capacidad de sintetizar hormonas sexuales. En la parte más profunda encontramos la médula, que es productora de catecolaminas. Estas glándulas son glándulas muy pequeñas, tienen un peso aproximado entre 3 y 5 gramos, que pueden llegar a incrementar su tamaño y su peso hasta 20 veces en situaciones de estrés prolongado. Aquí se presentan entonces las distintas zonas de la glándula suprarrenal y venimos representado en la parte superior de la diapositiva, ¿sí? La zona de glomerulosa, que produce mineralocorticoides, aldosterona, como dijimos. Esta zona está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el potasio. Después se representa la zona fasciculada, productora de glucocorticoides, como dijimos, principalmente entre ellos el cortisol. Esta zona está regulada por la ACTH, es decir, la adenocorticotrofina producida a nivel hipofisario. Y por último tenemos dentro de la corteza la zona productora de andrógenos, entre ellos el dehidroepiandrosterona y androstenediona. Sí, son dos andrógenos, siendo el más importante, el cuantitativamente más importante, la DEA o dehidroepiandrosterona. Y esta zona entonces, que es la zona reticular, es regulada por la ACTH. Por último, a nivel de la médula, productora de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, esta zona es regulada por el sistema nervioso simpático. Las glándulas suprarrenales están sumamente irrigadas, es así que es una de las glándulas con mayor riego sanguíneo, ingresando a las mismas la sangre arterial a través de la arteria renal derecha e izquierda. Aquí en este esquema se ve perfectamente cómo la sangre arterial ingresa a la corteza adrenal atravesando la zona glomerulosa, la fasciculada y la reticular. Luego se resuelve en una red capilar que ingresa profundamente en la médula, dando lugar a la formación de las venas medulares. Por otra parte, la médula tiene su propia irrigación, que también es capaz de llevar sus productos de secreción hacia la corteza. Esta relación entre la corteza y la médula en cuanto a la circulación de corteza que llega a médula y la circulación de médula que también es capaz de llegar a corteza hace que estas dos zonas de la glándula suprarrenal sea considerada como una verdadera unidad funcional. Y es así que la secreción de la corteza va a influir sobre la biosíntesis de algunas de las hormonas de la médula, y la médula a su vez también va a modular la biosíntesis de los esteroides corticales, particularmente los que se encuentran en la zona reticular. Esta unidad funcional es importante también en la respuesta del organismo al estrés o una situación de emergencia. Las catecolaminas que producen la médula adrenal, ¿sí?, están
en situación de estrés actúan de manera muy rápida para mantener la homeostasis. Y luego esta reacción, ¿sí?, de la médula es complementada con la activación de la corteza, que lo que va a hacer particularmente es amplificar el efecto de las catecolaminas. Y de esa manera entonces es que se activan lo que llamamos los dos brazos ejecutores de la respuesta al estrés, es decir, el eje hipotálamo hipófiso adrenal y la producción de catecolaminas por parte de la médula. Ahora bien, ¿qué importancia tiene la glándula suprarrenal? Tanto la corteza como la médula dijimos que eran necesarios para generar una buena respuesta al estrés, pero por otra parte también son necesarias para que el individuo pueda sobrevivir. ¿Por qué? Porque por un lado son capaces de regular a través de la secreción de mineralocorticoides el metabolismo electrolítico, y por otro lado a través de la producción de cortisol también es capaz de regular el metabolismo de los hidratos de carbono. Ahora bien, ¿qué tipo de hormonas va a producir la corteza suprarrenal? La corteza va a producir hormonas esteroides que derivan del colesterol, ¿sí?, que como ven aquí es un compuesto de 27 átomos de carbono, que a medida que avancemos en el proceso biosintético se va a ir reduciendo, o sea, el número de átomos de carbono. Es así que, por ejemplo, el caso del cortisol es una molécula que se redujo a partir del colesterol con 27 átomos de carbono, se redujo a un compuesto de 21 átomos de carbono, los que se denominan derivados del pregnano. También, como veremos en otra clase, la progesterona es un derivado del pregnano y el cortisol también. Bueno, los otros dos compuestos, los derivados del androstano, son de 19 átomos de carbono y derivados del estrano 18 átomos de carbono. Esto lo vamos a ver cuando estudiemos aparato reproductor masculino y femenino. A modo de ejemplo y sin necesidad de que conozcan las fórmulas de memoria, aquí se muestra cómo se generan algunos de los derivados del pregnano, por ejemplo el cortisol y la aldosterona, ¿sí?, que contienen 21 átomos de carbono, y en la parte izquierda la androstenediona, que corresponde a un andrógeno, ¿sí?, o sea que tiene 19 átomos de carbono. Aquí se presenta el primer paso en el proceso de la biosíntesis de hormonas esteroides, donde podemos observar que a nivel de la membrana plasmática se encuentra el receptor ACTH y también receptores para LDL y HDL colesterol. Este primer paso en la biosíntesis de hormonas de suprarrenal es un paso común a la síntesis de las hormonas esteroides que se da también en ovario e intestículo, e implica la transformación del colesterol en pregnenolona. Ahora bien, yo necesito entonces colesterol como precursor, ¿sí?, y alguna enzima que transforme el colesterol en la pregnenolona. Vemos que el colesterol puede sintetizarse dentro de la célula a partir de acetilcoenzima A, o puede venir unidos fundamentalmente a la proteína de transporte LDL y también en menor proporción a la HDL. Por otra parte, la ACTH va a unirse a sus receptores. ¿Qué es lo que ocurre cuando ACTH se une a su receptor? Bueno, se activa un mecanismo AMP cíclico dependiente que lleva a la generación de una proteinquinasa. Esta proteinquinasa va a ejercer tres efectos. Uno es inducir la aparición de receptores a LDL y en menor medida a HDL colesterol. Por otro lado, va a estimular la actividad de la colesterol esterhidrolasa, la cual va a estar encargada de clivar los ésteres de colesterol. El colesterol, una vez que se genera o que es ingresado a la célula a través de los receptores, se va a almacenar en forma de gotas lipídicas y de manera esterificada. Entonces, esta colesterol esterhidrolasa es estimulada por la proteinquinasa, dando colesterol libre. Y por otro lado, esta proteinquinasa lo que va a hacer es estimular la síntesis de nuevo de la proteína STAR. La proteína STAR es de suma importancia porque es la que va a permitir que el colesterol ingrese a la membrana mitocondrial interna, sea atacada allí por una enzima, que es la enzima es llamada CYP11A1 o enzima de clivaje de cadena lateral, para dar pregnenolona, la cual sale al citoplasma.
En el proceso de biosíntesis de las hormonas de la suprarrenal intervienen una gran cantidad de enzimas y muchas de ellas pertenecen al grupo de enzimas de citocromo P450. Como ustedes ya saben, los citocromos son enzimas de oxidorreducción, ¿no es cierto?, que tienen la capacidad de transportar electrones y se llaman P450 porque absorben luz a 450 nanómetros. Aquí tenemos algunas de ellas. La primera, que es la CYP11A1, que es la que cataliza la conversión de colesterol en pregnenolona, llamada también enzima de clivaje de cadena lateral o genéricamente desmolasa, es decir, las desmolasas en general lo que hacen es clivar cadenas laterales. Otra de las enzimas que participan en el proceso de biosíntesis es la 3-beta hidroxisteroide deshidrogenasa, la 17-alfa-hidroxilasa 17-20-liasa, que es otra enzima que pertenece al grupo de citocromo P450, que es la CYP17, la 21-hidroxilasa, que es la CYP21A2, la 11-beta-hidroxilasa CYP11-beta1 y la aldosterona sintasa CYP11-beta2. Bueno, y aquí tenemos la parte quizá más tediosa, ¿no es cierto?, de la clase, que implica estudiar la síntesis de las hormonas en las distintas zonas de la corteza suprarrenal. Sin fórmulas, no hace falta que las sepan, simplemente saber que en cada una de estas zonas podemos sintetizar distintas hormonas esteroides: mineralocorticoides, glucocorticoides y andrógenos. Como verán, el primer paso, que es el pasaje de colesterol a pregnenolona, que es estimulado por la ACTH y que está catalizado por la enzima de clivaje de cadena lateral o CYP11A1, es la que permite entonces obtener el sustrato pregnenolona, que va a ser el precursor de la síntesis de los tres productos, o sea, tanto de la aldosterona como del cortisol como de los andrógenos. Si analizamos la síntesis de aldosterona, vemos que esta pregnenolona sí se modifica parcialmente su estructura a través de la acción de la deshidrogenasa para dar progesterona. La progesterona se hidroxila en posición 21 por la 21-hidroxilasa para dar desoxicorticosterona, que es un compuesto con actividad mineralocorticoides, la cual por acción de la 11-beta hidroxilasa nos va a dar corticosterona, que tiene actividad glucocorticoides. Esta corticosterona, ¿sí? Este último paso que se lleva a cabo en la mitocondria es el que nos permite obtener aldosterona a través de un complejo enzimático, que es el de la aldosterona sintasa, que es un complejo que tiene una triple actividad enzimática, que es 11-hidroxilasa, 18-hidroxilasa, 18-oxidasa. A partir también de la pregnenolona, y si nos situamos en la parte media de la diapositiva, vemos que esta pregnenolona puede hidroxilarse en posición 17, dando la 17-hidroxipregnenolona, la cual por la deshidrogenasa da lugar a la formación de la 17-hidroxiprogesterona. Esta se hidroxila para dar el 11-oxicortisol, el cual por acción de la 11-beta hidroxilasa nos da el principal glucocorticoide, que es el cortisol. Y por último, fíjense que también partiendo de pregnenolona, que se transforma en hidroxipregnenolona, se obtiene la dehidroepiandrosterona. Recuerden que la dehidroepiandrosterona es un andrógeno, con lo cual está constituido por 19 átomos de carbono, y circula, ¿sí? Se sulfata y circula en su forma sulfatada. Esto es sumamente importante y está resaltado en la diapositiva porque la dehidroepiandrosterona sulfato es un marcador muy importante de la función de la glándula suprarrenal. ¿Sí? Hay casos, hay tumores, ¿sí?, malignos que se presentan en la glándula suprarrenal, que son precursores de dehidroepiandrosterona, son productores, de dehidroepiandrosterona. ¿Sí? O sea que es un marcador. Si nosotros somos un paciente con un nivel muy elevado de dehidroepiandrosterona sulfato, inmediatamente uno piensa en la presencia de un tumor, que generalmente son malignos, ¿sí? Y que dan, por supuesto, al paciente una exagerada virilización. Si es una mujer, por ejemplo, se ve un aumento de vello muy importante, pues esto es un andrógeno, ¿sí? O sea que genera la producción de vello el paciente. Y a partir de la dehidroepiandrosterona también, o de la 17-hidroxiprogesterona, se puede generar
la delta 4 androstenediona, que es el otro andrógeno producido en la corteza, ¿sí? Siendo, como dije, el más importante el sulfato de dihidroepiandrosterona. A continuación les dejo un material que ustedes tienen que investigar para el trabajo práctico y que es un tema muy interesante, que es el de la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Donde se pone en evidencia la importancia, ¿sí?, de conocer la biosíntesis de estas hormonas y cuáles pueden ser las alteraciones que aparecen en un individuo cuando esta biosíntesis se encuentra modificada por falla total o parcial de alguna de las enzimas de la biosíntesis.
Continuamos ahora analizando el transporte de las hormonas. Como toda hormona esteroide, el cortisol circula unido en un alto porcentaje a una proteína transportadora, que en este caso es la CBG o la transcortina. 80% aproximadamente lo hace entonces unida a esta proteína, un 15% lo hace unido a la albúmina y un 5% circula en forma libre. Por otra parte, también la progesterona y la aldosterona pueden unirse a esta proteína transportadora, pero con distinta afinidad. Vean que la progesterona se une con una mediana afinidad y la aldosterona con muy baja afinidad a esta transcortina. Otro factor a tener en cuenta, como hemos visto también con la proteína transportadora de hormonas tiroideas, los niveles de la proteína transportadora CBG son estimulados o incrementados por los estrógenos, de manera tal que en presencia de estrógenos en altas concentraciones, sí, el cortisol total se va a encontrar incrementado a expensas de la proteína transportadora y la correspondiente fracción unida a la misma. Por otra parte, ejercen el efecto contrario los glucocorticoides y las hormonas tiroideas cuando se encuentran en dosis suprafisiológicas. De allí, como les comentaba en las primeras clases, siempre es sumamente importante conocer si el individuo que estamos estudiando está bajo alguna medicación, ya que eso puede modificar los niveles hormonales. Otro punto a tener en cuenta es que los glucocorticoides sintéticos, como la dexametasona, que es utilizada para el estudio de la glándula suprarrenal, tiene una bajísima unión a la proteína transportadora, es decir, que es como si tuviésemos un corticoide circulante de manera libre. Quiere decir esto que estos glucocorticoides administrados al paciente son capaces de ejercer los mecanismos de feedback negativos. Y esto ténganlo en cuenta para cuando se estudie más adelante los mecanismos de feedback y algunas alteraciones en el eje adrenal. En cuanto al metabolismo del cortisol, sí, que se lleva a cabo en el hígado, el cortisol se transforma a través de la deshidrogenasa en cortisona en su mayor proporción, y ambos compuestos son reducidos para dar como productos finales los tetrahidroderivados, que son los que se encuentran enmarcados en color verde, que son compuestos que se conjugan con ácido glucurónico o sulfato y son eliminados en orina. La fracción de cortisol que circula de manera libre se filtra a través del riñón y se elimina en la orina. De manera que si uno quiere saber la producción de cortisol a lo largo de todo el día, puede hacerlo midiendo cortisol en una muestra de orina de 24 horas. Y esta es una herramienta muy importante para diagnosticar la hiperfunción adrenal. Fíjense que a medida que aumenta la producción de cortisol, ¿no es cierto? Porque justamente hay un hipercortisolismo en ese paciente, esto va superando la capacidad de unión a la CBG y también a la albúmina. Entonces la proporción que permanece libre es mucho mayor, se va a filtrar y nos va a brindar entonces un valor de cortisol urinario elevado. Bueno, como dijimos en la clase introductoria, sí, la secreción de cortisol, así como el de otras hormonas, es una secreción pulsátil o episódica, y el cortisol en particular presenta de 15 a 20 pulsos por día, precedidos obviamente de pulsos de ACTH, ¿no es cierto?, que se da alrededor entre 15 y 30 minutos antes. Ahí tenemos graficado en el panel superior la ACTH, que se libera en respuesta a la CRH, y vemos que hay un pico de ACTH, ¿sí?, antes de las 8 de la mañana, precediendo al pico que se va a dar aproximadamente a esa hora de cortisol. Tiene además un ritmo circadiano, ¿sí?, con un máximo entre las 5 y las 8 horas, ¿sí? Es antes del despertar o justo en el momento del despertar. Por eso recuerden que ya hemos hablado de cuando uno pide cortisol 8 o 9 horas, siempre es deseable que el individuo esté con 2 horas de vigilia, es decir, que esté levantado desde las 6 y se la va a sacar a las 8 para no tener esa elevación dada por el ritmo circadiano.
Por otra parte, si analizamos la gráfica, vemos que hay también un pequeño pico, una elevación a las 16, o sea, a las 4 de la tarde, con un mínimo entre 22 y 24 horas antes de acostarse. Y fíjese que este ritmo circadiano se va modificando en función del ciclo vigilia-sueño. Bueno, el ritmo de cortisol se puede modificar si cuando se realiza un cambio en el horario de sueño, ¿no es cierto? Fíjense que cuando se altera el horario del sueño, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos trasladamos a zonas geográficas con distinto horario, por ejemplo, si nos vamos a Europa, bueno, tenemos 5 horas de diferencia, allí hay un cambio horario marcado, entonces el ritmo se va a modificar en función del horario del sueño, eso es lo que genera el famoso jet lag. Después el ritmo se pierde en el estrés crónico, en la hiperfunción también se pierde y en el anciano se modifica sustancialmente, o sea, el máximo que veíamos entre las primeras horas de la mañana se ve muy adelantado en el anciano. Bueno, este eje hipotálamo hipófiso suprarrenal está regulado por los clásicos mecanismos de feedback que vimos en el caso de tiroides y de otros ejes. Y fíjense que para el caso del hipotálamo a nivel del núcleo paraventricular, la hormona liberadora de ACTH es la CRH, pero también la arginina vasopresina, que es coliberada con la CRH para impactar en la adenohipófisis, estimular la producción de ACTH, la cual entonces actúa a nivel de la suprarrenal, estimulando la producción de cortisol. Aquí tenemos entonces en un esquema lo que dijimos previamente. Fíjense, CRH actuando sobre hipófisis, pero también axones de CRH actuando sobre el locus coeruleus, que van a estimular la producción de catecolaminas por parte de la suprarrenal. Este hecho es sumamente importante y esto constituye lo que se denomina habitualmente los brazos ejecutores de la respuesta al estrés. Un brazo ejecutor sería el locus coeruleus, con la producción de catecodenoladrenalina para estimular la actividad de la médula adrenal, y el otro brazo ejecutor es la liberación de CRH impactando en la adenohipófisis para activar el eje hipotálamo hipófiso suprarrenal. A nivel de la hipófisis, dijimos que el CRH estimula la síntesis de ACTH y también de la propia melanocortina. Fíjense que la propia melanocortina es una molécula bastante grande que luego a nivel hipofisario se va a activar para dar ACTH, lipotropinas y endorfinas. Lo importante acá a tener en cuenta es que la ACTH, cuando se cliva, ¿sí?, da origen a la alfa-MSH, o sea, la hormona melanóforo dispersante, ¿sí?, que es la que va a provocar la coloración o la hiperpigmentación característica de los pacientes con insuficiencia adrenal. Esto ténganlo en cuenta para cuando se analice ese punto. Y por último, cerrando el eje, recuerden que el cortisol, ¿sí?, es un esteroide que tiene un receptor ubicado a nivel citoplasmático y que cuando el receptor se une, ¿sí?, al cortisol, las chaperonas liberan al receptor y ese complejo hormona-receptor se dimeriza y entra al núcleo estimulando la transcripción para dar origen a una proteína que es la que va a ejercer el efecto biológico. Bueno, en esta diapositiva se muestran los clásicos mecanismos de feedback. Ahí los tienen expresados y explicados en la parte inferior de la diapositiva, pero me interesa remarcar que a nivel de hipocampo, ¿sí?, se encuentran receptores a cortisol. Esto es un hallazgo que tiene ya bastantes años, ¿sí?, lo que nos permite explicar por qué en el estrés crónico que cursa con niveles elevados de cortisol, sí se producen trastornos a nivel de los procesos cognitivos, ¿sí?, porque el cortisol a este nivel ejerce un efecto deleterio, ¿sí?, nocivo. Entonces eso está relacionado con estos trastornos que aparecen en el estrés crónico. Bueno, y aquí para cerrar ya veamos cómo se regula este eje, cuáles son los componentes y los principales factores que intervienen en la regulación del eje.
A nivel del núcleo paraventricular, como dijimos, producción de CRH, vasopresina, que impactan sobre la célula corticotropa para estimular la liberación de ACTH, ¿sí? Que impactan a su vez sobre la glándula suprarrenal produciendo cortisol. Por otra parte, en la parte superior de la diapositiva vemos que hay algunos factores, como por ejemplo el estrés, ¿sí? Que regula este eje. Dijimos que este es el eje del estrés por excelencia. Existe también un control suprahipotalámico, que es representado por algunos neurotransmisores como acetilcolina, noradrenalina, que son capaces también de regular la actividad del núcleo paraventricular, ¿sí? También regulan la actividad a nivel central, recuerden los cambios horarios, ¿sí? El sueño-vigilia. Y por otra parte tenemos otros factores como por ejemplo las citoquinas que se liberan durante el proceso inflamatorio, como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, que son también estas citoquinas estimulantes de la liberación de CRH por parte del núcleo paraventricular. De manera que el proceso inflamatorio con las citoquinas que se liberan dan lugar a la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal, produciendo entonces un aumento en los niveles de cortisol. Este cortisol elevado tiene un efecto negativo, ¿sí? A nivel del proceso inflamatorio. Esto permite explicar, ¿sí? Cómo el cortisol o los corticoides en general ejercen su efecto inflamatorio. Y por otra parte, en la parte derecha de la diapositiva tenemos representados los mecanismos de feedback a nivel hipofisario, a nivel hipotalámico y, como dijimos, a nivel del hipocampo, ¿sí? Fundamentalmente a nivel del giro dentado del hipocampo es donde se ejerce el feedback negativo, ya que allí, en el giro dentado en particular, hay una gran población de receptores a cortisol. En la parte inferior se les deja una consigna que es evaluar cómo se regula el eje o qué pasa con el eje cuando se lleva a cabo un tratamiento prolongado con glucocorticoides y cómo se debe manejar este tratamiento con glucocorticoides, cómo se hace para retirar o de qué manera se retiran los glucocorticoides en un individuo que ha estado tomando o se le ha administrado durante mucho tiempo este fármaco.